gloria te debo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tus manos. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Gloria, en gloria te debo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Oh Dios, te exaltamos, te proclamamos como el Rey sobre toda la tierra y sobre todo, Señor. Te exaltamos sobre el trono de nuestro corazón. Tú eres el Rey. Oh, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. La grandeza es así, Señor. La alabanza Padre, estás sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre el trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. La grandeza, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Oh, majestuosamente reina, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Sin majestuosamente reina, sin igual tú eres poderoso Dios. Yo te proclamaré.
Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Exaltamos tu trono, alabanza exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Exaltamos, 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 oh Señor. Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles. Ya estamos en este segundo día de la semana para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que estamos convencidos de que en su gracia, en su amor, nosotros, amados hermanos, estamos disfrutando de su gracia, de su presencia. Bienvenidos y bienvenidas, amados hermanos. Qué gusto saludarles. Ya está con nosotros Mayrita. Un saludo a Mayrita Álvarez. Dios te bendiga, Mayrita. Helen Muela, Marcito, un abrazo. Cristi Tapia, un abrazo. Luis Adolfo Bedoya, María Esther, Eufemia, Jurado, Rocío, Román. Dios les bendiga, María Esther, Eufemita, Rocío, Jackie. Hola, Jaquita, ¿cómo está la familia? Y Lucia Isa, toda la familia Isa, un abrazo. Buenos días. Ustedes están con su cafecito, yo también con el mío. Está delicioso. Gracias a Nancita, que nos hace ese labor, ese favor para el cafecito. Dios les bendiga. Miriam también ya está. Hoy día vamos a tener tiempo de oración, vamos a tener la palabra, vamos a orar, compartir este tiempo de unidad en el Señor. Espero que estos tiempos nos sirvan de fortaleza. Perdón, tengo que poner la luz. Estos tiempos nos sirvan de fortaleza, de ánimo. ¿Verdad? Está difícil la situación, muy difícil. Necesitamos seguir clamando, confiando en Dios, porque la prueba es muy fuerte. Pati Pili, bendiciones, Eloísa, un abrazo. Es muy fuerte económicamente. La familia, estamos orando por la familia, como ustedes ven. Estamos trabajando en el tema de la familia, la palabra los domingos y cada día. Amados hermanos, tenemos que seguir en ese clamor, pero también buscando de parte de Dios dirección, más que todo en este momento, ¿sí? Como iglesia, anhelando que el Señor nos permita seguir caminando a través de esta situación, de este peregrinaje, y orando por el templo, para que Dios nos permita, como dijimos, ya no ir a arrendar, sino que podamos ya hacer efectivo la compra de un espacio, un lugar. Ustedes saben que ya lo he hablado, Dios nos ha quitado, nos ha puesto aquí, esperen un reto, voy a bajar nos ha dado esa prueba, esa disciplina, ese juicio, para estar unidos en el espíritu, aunque no juntos, pero con yo creo, el propósito de formar nuestras vidas, formar sobre todo el área de la comunión con Él, de la relación con Él. Por eso estamos clamando día a día, ¿sí? Y que Dios nos permita, pues, a futuro, sin que nos quite eso o nos dé ansiedad, teniendo paciencia, pero orando por ello. Pero lo más importante es que estamos unidos en el Espíritu y estamos cada mañana, cada noche, cada día, sin ese maná, sin esa bendición que nos da Papito Dios de congregarnos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque eres bueno, Señor. Gracias, Papito del cielo, y en esta mañana que nos has dado la vida, Señor, como un regalo precioso. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos darte gracias, Señor, por la bendición de la vida. Señor, por algo será, y seguimos adelante luchando hacia la salida, Señor, de esta situación, de esta prueba, de esta crisis, de esta disciplina que tú nos has mandado y el juicio a las naciones. Padre del cielo, clamamos para que el mundo, mi Dios amado,
pueda volver los ojos a ti. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo. Reconocemos que tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres soberano, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor, el Señor del universo, Creador de todo lo que vemos, lo visible y lo invisible. Viene de ti. Por eso, Padre, nos ponemos a cuentas pidiéndole perdón por cada falta, cada hierro, cada, Señor, desobediencia que hemos cometido. Le pedimos perdón. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a cambiar, a ser mejores, a dejar lo malo, a hacer lo bueno. Danos sabiduría, danos luz para seguir, Señor, adelante, guiándonos por tu palabra para hacer lo correcto delante de ti, para ser santos, santos delante de ti. Papito del cielo, asimismo te agradecemos porque en medio de todo usted no ha fallado. Quizás nosotros te fallamos, pero usted no falla, usted es fiel. ¿Cómo no agradecerte, Padre? Sabemos que esa gracia es la que nos da la vida, que nos da un techo, una comida, un vestido, el calzado no se ha agotado. Y también, Señor, estás presente para poner delante tuyo las peticiones del corazón de tu pueblo, que oramos por nuestros niños y niñas. Señor, guárdalos, ayúdalos a entender esto a la luz de tu palabra. Ayúdanos a enseñarles, Padre, a nuestros jóvenes, jovencitas. Te clamamos para que tú, Señor, los guardes del maligno y los que han caído, las que han caído, Señor, en las garras de la fornicación, Señor, del alcohol, la droga, de los vicios, Padre, te clamo para que hagas, Señor, esa obra de quitarles, arrancarles de raíz, Señor, esas cosas del diablo, Señor, que tiene atado a los jovencitos, jovencitas. Señor, te pido por ellos, te pido, Señor, porque usted se manifieste con poder y los sostenga, los fortalezca, Señor, y que ellos te busquen de corazón. Asimismo te clamo por la vida, Papito del cielo, de nuestros queridos papitos, mamitas, para que nos des sabiduría y criarlos en amor, en disciplina, en amonestación, Señor, como dice tu palabra, y no provocándoles a ira, y asimismo por esos hijos, Señor, para que honren a sus padres y sean obedientes, sean sujetos a sus papitos, Señor. Te clamo por los esposos, esposas, para que el esposo, como dice tu palabra, Señor, ame a su mujer con un amor profundo, sacrificial, como tú hiciste por la iglesia, y la mujer, dice tu palabra, respete a su marido, Señor. Y Señor, vea, Padre Santo, en el esposito, Padre bendito, en lo que tú vas a hacer en la obra. Si no es cristiano, te pido por ese esposito que no es cristiano. Toca su corazón, Señor. Te pido por esa esposa no cristiana, por los hijos no cristianos, hermanos de carne y sangre no cristianos, tíos, primos, suegras, suegros, nuera, yerno, toda la familia que no te conoce. Te clamamos para que tú toques esos corazones y se vuelvan a ti. Que tu palabra llegue, Señor, a impactar tremendamente esos corazones. Que tu palabra llegue, Señor, a tocar. Señor, en el nombre de Jesús te clamo. Te suplico por la familia de sangre y carne, pero también te clamamos, Señor, por la familia de Dios, la iglesia, Señor, por el pueblo, por cada hermano, cada hermana, por sus familias, sus hogares. Te clamamos, Señor, porque usted se manifieste y en esa vida que está con ansiedad, depresión, Señor, con preocupaciones, en el nombre de Jesús, ayúdalo. Señor, usted va a dar la salida a esta crisis, usted va a dar la salida, Señor, usted va a hacer la obra, usted lo va a hacer, Padre del cielo, oh Dios amoroso, oh Dios bueno, bendito sea, Señor. Te clamo porque tú te manifiestes en esa obra, en el hogar. Sabemos, Padre, que hay sufrimiento, hay dolor, pérdida, Señor. Sabemos que han muerto algunos seres queridos. Te clamamos, Señor, para que fortalezcas en este proceso doloroso como un pastor, príncipe de los pastores, Señor Jesucristo, pastoreando, como dice tu palabra, para que ellos puedan ir a esos pastos delicados, a esos pastos, Señor, de reposo, como esa agua de reposo. Señor, a buscar ahí ese reposo, Señor, porque tú eres el reposo, tú eres el descanso, tú eres, Señor amado, mi Dios, bueno, quien nos conforta, quien nos sostiene con la vara y callado nos darás ánimo, dice tu palabra, el Salmo 23.
Por eso, Señor, te pido porque en ese hogar, Señor, usted se manifieste con poder. Como estamos viendo en tu palabra los domingos, cada hogar, Señor, necesitamos para ser un hogar firme, Señor, buscar de ti tu palabra, dejar, Señor, lo que el mundo camina, lo que el sistema de este mundo ofrece, y buscar de ti, Señor, el camino, Señor, estrecho que lleva a la vida eterna, porque amplio y espacioso es que lleva a la perdición. Te clamo por cada hogar, te clamo por nuestros ancianitos, ancianitas, ya están, Señor, con su edad, como tu palabra dice, aunque el cuerpo se nos va desgastando, pero el espíritu se va vivificando, que sigan adelante, que tengan, Señor Padre Santo, fortaleza para seguir avanzando, Señor, hacia esa venida tuya y también a la esperanza, Señor, de la vida eterna. Que sigan adelante, Señor, orando, Señor, pidiendo el ministerio ahora más que nunca de la oración, del clamor, que ellos pueden hacerlo, Señor, y que estando con su familia mostrando la fe. Te pido, Señor, por toda la familia. Te pido porque tú pongas la mano sanadora en el corazón enfermo, en el cuerpo enfermo, lumbalgias, Señor. Te pido que quites toda dolencia de la cervical, de la cabeza, Señor, del hígado, riñón. Te pido que saque el cálculo del riñón, Señor. Te pido que limpies hígado graso por esa gastritis, cirrosis. En el nombre de Jesús, te clamamos, Señor, por la sanidad. Ahora más que nunca, que no hay, Señor, la medicina cara y el médico no está por esta pandemia, que tú, Señor, en tu poderosa mano, Señor, sane, papito del cielo, sane, Padre, ese dolor de cabeza, esa gripe, esos síntomas de COVID, ese cáncer, ese tumor, Señor. Te pedimos que saques de raíz, mi Dios. Te pido para que usted se lleve toda dolencia, Señor, de tu pueblo. Papito amado, como dice tu palabra en Jeremías 33:6. Señor, yo les traeré sanidad y los curaré y les revelaré abundancia de paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú nos das esa paz en medio de la tormenta. Por eso, Padre, la medicina viene de ti en el nombre de Jesús. Sana ese corazón abatido, sana en ese hogar, Señor, la ira y la contienda que arranca de raíz toda enfermedad, todo vicio, toda artimaña del enemigo. Señor, límpianos, Padre, limpia cada hogar. Señor, Padre bendito, guarda los corazones de tus hijos, de tu pueblo. Papito Santo, que esa contractura se quite, Señor, que esa presión alta, Señor, se regule, esa presión baja, ese ritmo cardíaco, Señor, esos pulmones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre del cielo, te clamo por toda la familia, te clamo por la iglesia, te clamo por este país, te clamo por el mundo entero, que tú hagas la obra, Señor, en este país, en los líderes, Señor, en el mundo. Oramos por nuestros familiares, hijos, hijas que están fuera. Señor, clamamos, Señor, por Esteban, mi hijo, por la hijita de Martita, Señor, en Bélgica. Clamamos, Señor, también por Joffre, el hijito de la hermana Carmen Cusco, que está, Señor, jovencito allá en España, su familia, mi familia en Italia, la familia de mis hermanos en todo el mundo, Señor. Hermanos en Cristo también que están, Señor, allá Martita en España. Te pido, Señor, que hagas la obra. Y también en cada país nuestro clamor es para que tú toques, Señor, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Señor, Colombia, Venezuela, Señor, Ecuador, Haití, República Dominicana, Señor, Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Señor, todas las islas del Caribe. Señor, te clamo por El Salvador, Señor, República Dominicana, México, Estados Unidos. Te clamamos por esos países que están bastante contagiados, Señor. Te pido por Canadá, España, Portugal, Italia, Francia, Señor, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Letonia, Lituania, Señor. Te pido por cada país de Europa, por Asia, por China. Toca ese corazón duro, Señor, de
los países asiáticos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Oramos por Medio Oriente, especialmente por Israel, para que el Shalom sea instaurado, Señor, y venga pronto usted, Señor. Te clamo, mi Dios, por África, Oceanía, Australia, Señor, India. Te clamo por todos los países del mundo, Señor. Haga la obra para que se vuelvan a ti. Que tu palabra llegue a todo el mundo, Señor. Que tu palabra llegue a todos los confines de la tierra. Oramos, Señor, por la iglesia. Oramos por la directiva. Oramos, Señor, por los diáconos, coordinadores. Pon un corazón dispuesto, Señor, en cada uno de nosotros, para seguir adelante, Señor, predicando tu palabra, predicando y proclamando, Señor, el reino de Dios para este mundo, para esta ciudad, este país. Te pido, Señor, que seas obrando, mi Dios bueno, en todas las iglesias bautistas. Señor, de Pichincha, de Ecuador, oramos por la Asociación Bautista, Convención Bautista, para que usted haga la obra, Señor, y las iglesias bautistas, Señor, sean fortalecidas en tu poder, y todo el pueblo cristiano, Señor, donde se predique la sana doctrina. Todo pueblo cristiano, Señor, te pido para que, Señor, cada uno sea fortalecido en donde esté, Señor, aquí y en el mundo. Te clamo, Señor, porque tú te manifiestes, Padre amado, y podamos, como solo un pueblo, todos, Señor, en oración, en esta cruzada diaria, para seguir, Señor, adelante, avanzando, mi Dios, cada día, buscando de ti, no claudicando, Señor, clamor a ti, todos los días, mientras nos des vida, Señor, ayúdanos a serte fieles, a donde quiera que estemos, Señor, en este país o en el mundo, sigamos, Señor, juntos orando, Señor, ahora que nos has dado, Señor, que la tecnología no es la mala, sino cómo la usamos. Y ahora que a través de estos medios hemos aprendido a estar conectados en tu Espíritu, gracias, Señor, por la tecnología. Permítanos, Señor, seguir depositando en ti toda confianza, Señor. Te alabo, te glorifico y pongo en tus manos este tiempo tu palabra. Guíanos, Señor, en tu palabra y todo lo que te pedimos, Señor. La provisión, la reactivación económica de los hogares. Señor, la sanidad. Señor, resolver esos problemas, la sabiduría para tus hijos. Todo esto lo pedimos confiados, agradecidos, sabiendo que usted quiere lo mejor para sus hijos. En el bendito, precioso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, y el cual es Dios. A Él la honra y la gloria. Te alabamos, Señor. Gracias a Dios por este tiempo en el que podemos participar, amados hermanos. Amén. De la palabra. Vamos a ir a Katy, un abrazo, Marcita, Máximo. Vamos a ir directamente, amados hermanos, a la palabra de Dios. Hoy día vamos a ir a Lucas capítulo 4, 31 al 37. Lucas 4, 31 al 37 para nuestro devocional. Amén. Lucas 24, 31 al 37. ¿Listo? Te alabamos, Señor. Estamos listos. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Queremos leer en su nombre la palabra de Dios, versión Mundo Hispano. Ustedes, me imagino, tienen Reina Valera. Pues vamos a leer en su nombre la palabra de Dios. Lucas 4, 31 al 37. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban, dice, de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región.
Vamos a orar. Gracias, Papito del cielo. Tus manos ponemos nuestras vidas. Guíanos en tu palabra es verdad. Te alabo, te glorifico en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos hablado mucho acerca de la situación de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la obra de liberación demoníaca. En el contexto, él está, como ustedes ven, en una región de Galilea, una región gentil, griega, y ahí pues habían sinagogas. Ustedes saben lo que eran las sinagogas, centros de adoración, de la lectura de la palabra de los judíos, que no todo el tiempo estaban pues no toda la semana estaban en el templo. Había momentos de sacrificios diarios que se lo hacía, administración de los sacerdotes que en ese tiempo estaban, pero la mayoría del tiempo recibían la enseñanza en las sinagogas. Y aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo dice que enseñaba el sábado. Generalmente pues los sábados también se reunían y tenían ahí pues como habíamos hablado, la sinagoga surgió en el tiempo de la cautividad. Ahí hacían lo que era la recitación del Shema, ¿no es cierto? Que es amarás al Señor tu Dios en Deuteronomio 6:4. Después hacían oración, también cánticos de salmos, lecturas de la Torá y las interpretaciones y bendición sacerdotal. Entonces, ahí encontramos en ese escenario a nuestro Señor Jesucristo enseñando a los judíos, porque también para ellos era la enseñanza del reino y el testimonio. Entonces dice que les enseñaba, pero hay un dato importante aquí cuando dice, si ustedes ven en el versículo 32, pero los enseñaba con autoridad. Ahora quiero que me acompañen a a Mateo 7:28. Mateo 7:28. Vamos a Mateo 7:28. Dice que les enseñaba con autoridad. ¿Cómo es esto? Claro, él es el supremo maestro, Rabí, ¿sí? Pero vamos a ver en Mateo 7:28. Acompáñenme, por favor, para revisar un texto paralelo. Dice, ella respondió y dijo, sí, Señor, también, estamos en Mateo 7, yo estoy en Marcos. Mateo 7:28. La palabra de Dios dice así. Mateo 7:28 dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, primero como rabí. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era maestro, enseñaba en las sinagogas, le eran permitido enseñar porque él, amados hermanos, tenía un conocimiento vasto, no solo por ser Dios, sino como ustedes recuerdan que José y María eran una familia piadosa, eran conocedora de la obra, de la palabra, de la ley, eran justos, dice la palabra de Dios. Y pues ellos permitieron que Jesús se preparara también, y usted ve ya desde los 12 años cuando lo encontramos a Jesús en el templo, dice, con los maestros, enseñándoles y aprendiendo. Entonces todo eso en la parte humana de Jesús. Pero sobre todo quiero que me acompañen a Mateo 23, por favor, para tener un texto de apoyo. Es en Mateo 23:1, vamos a leer hasta el 5. Mateo 23:1 hasta el 5, por favor acompáñenme. La palabra de Dios dice así en Mateo 23. Acompáñenme, si tengan separado Lucas 4, que es nuestro texto de análisis, para el devocional, pero vamos a ver Mateo 23. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciéndoles, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que les digan háganlo y guárdenlo, refiriéndose a la Torá. Pero no hagan según sus obras, según sus tradiciones que ellos sacaron, y hablamos de la Mishnah, de los Midrashim, de algunos libros extras que ellos sacaron interpretando, entre comillas, la ley y aumentando cargas pesadas. Dice, guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros de los hombres, pero ellos mismos no la quieren mover ni con un dedo. Entonces, en la cátedra de Moisés,
¿Por qué menciona acá nuestro Señor Jesucristo y haciendo relación que Él tenía autoridad, les hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés? El asunto es que la cátedra de Moisés, sí, era como una silla de piedra, sí, era una silla de piedra, sí, en donde los líderes acostumbraban sentarse, era metafóricamente, dice, conocido como la silla o cátedra de Moisés, como el trono de la Torá. Simboliza la sucesión de los maestros de la Torá. O sea, ahí se sentaban, dicen, para simbolizar, o sea, se sentaban ahí, y entonces decían, él es un maestro que está ratificado por la descendencia desde Moisés como conocedor intérprete de la Torá, de la ley. Entonces ellos pues tenían autoridad y decían que eran pues eran eminencias, y es verdad que hay erudición en ellos, no es que no eran preparados. Mucho cuidado al pensar que cuando Jesús hacía esta exhortación a ellos o referente a sus vidas, no era que no sabían la ley ni eran maestros de la ley, sí. Por eso es que dice, no, en la cátedra de Moisés, dijo Jesucristo que habíamos leído, se sienta los maestros, pero dice, hagan lo que ellos dicen en cuanto a la Torá, pero no hagan lo que ellos hacen en cuanto a las obras. Hay mucha diferencia. La ley, recuerden ustedes, estaba establecida así para que el pueblo de Israel viviera bajo esa voluntad perfecta de Dios. Pero lamentablemente los maestros dicen que la ley estaba dada para el pueblo y ellos lo sabían y lo enseñaban en parte. Pero lo otro es que aumentaron, como digo, todas estas 2000 y pico, más o menos 2600 preceptos a partir de esa interpretación de la ley. Y ahí dice no hagan. Porque ellos han atado esas cargas, esos preceptos en la Mishnah. Puede ser en algunos midrashim, algunos libros que ellos hicieron. Pero dice, no hagan lo que esas cargas han hecho, esas interpretaciones o esas leyes que no son de mí. Por eso es que Jesús iba directamente a reprobar la actitud de ellos, no que no conocían, sino la actitud. Por eso dice, atan cargas pesadas y ellos no lo cumplen. Entonces, volviendo a Lucas 4, vamos otra vez 31, había yo hablado esto porque, como dice ahí, que se asombraban porque predicaba con una palabra de autoridad. Ahora, la autoridad que estamos hablando aquí, vamos a ver en la palabra de Dios que tenemos en Lucas 4, en nuestra herramienta, en nuestro auxiliar, dice, vamos a ver, dice, y estaba siendo atónitos, la palabra atónitos es sorprendidos sobre la enseñanza de él. Vamos a ver la palabra atónitos. Entonces dice que ellos, pues al ver cómo les enseñaba, estaban admirados, eclepso, dice la palabra, sí, asombrado, sí, maravillarse, sorprenderse. Dice la palabra que ellos estaban así. Entonces estaban de alguna forma, amados hermanos, estaban ellos exhortos, ¿no es cierto? Aquí hay una palabra, viene de la palabra herir, exhortar. ¿Por qué? Estaba martillando, les leo en el auxiliar, dice la palabra, viene de la palabra ekpleso. La palabra ekpleso significa admirar, maravillarse, golpear, o sea que esas palabras le estaban martillando, les estaba golpeando en su corazón. Y entonces cuando dice, y ellos estaban asombrados, significa que les estaba golpeando, tocando, llegando a su corazón. Algunos para reconocerlo y seguirlo, otros en orgullo, ¿no? Más coraje le daba porque el término allí cuando habla a asombrarse en el castellano, pero están heridos. Dice que heridos en el sentido de que a muchos de ellos pues les daba coraje y se acuerda un dicho que dice supuraban por la herida. En ese sentido el término ahí significa entonces que ellos pues estaban mordiéndose los dientes porque les enseñaba con esa autoridad, y los otros entonces, como vamos a ver más abajo,
Algunos reconocían, pero otros, amados hermanos, les daba coraje. Por eso recuerden que muchos de estos maestros y los escribas, todos se reunieron, el Sanedrín, junto con Caifás, ¿para qué? Para decir qué hacemos con este Jesús que nos está desvirtuando, quitando el negocio y todo ello. Entonces, volviendo al contexto de Lucas 4:31, estaban reconociendo esa palabra de autoridad. Ahora, cuando dice la palabra autoridad, esa palabra es clave para el contexto del demonio después del exorcismo o de la liberación. Autoridad significa exousia, significa tiene el derecho, es el dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencial, potestad. Sí, o sea que él tiene el báculo y la potestad, ¿sí? El potentado, ¿para qué? Para poder hablar, predicar, enseñar y también tener como ungido, como el Mesías, tiene el poder de Dios investido en él, ¿sí? En ese sentido la autoridad. Y por eso, amados hermanos, el que ostenta entonces ese sentido, la autoridad, es el que puede decir todo lo que va a pasar, todo lo que pueda suceder posteriormente. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice que tenía autoridad. Y el versículo 33, ¿sí? La palabra de Él. Ahora, cuando dice la palabra de Él, tiene autoridad, ¿sí? Porque enseñaba con su palabra. La palabra ahí es logos. Ustedes recuerdan que la palabra significa, en la palabra, el original del griego significa logos, y Él es el logos, la palabra encarnada. Entonces, cuando Él habla, está hablando la palabra, como en Juan 1:1 dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, el logos era Dios o es Dios. Y eso significa que Él tiene una palabra, tiene una noticia, o Él mismo es la autoridad y la palabra. Esa palabra logos significa, amados hermanos, que Él, con su palabra, amados hermanos, Él es justamente el mensaje del poder de Dios, de la designación de los tiempos, los designios, la voluntad de Dios. Por eso Él ora también, nuestro Señor, en Juan 17, cuando dice, yo he cumplido la hora que tú me diste, y que todo el poder que me ha sido dado, Señor, yo lo he manifestado a todos. La noticia de tu reino, del reino eterno de Dios, es encarnada en Jesucristo, y esa palabra, amados hermanos, vino al mundo y está en el mundo porque está aquí en nuestro corazón a través del Santo Espíritu y esta palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder y autoridad, porque es Dios mismo, con esa palabra que hizo los cielos y la tierra, que construyó todo, hizo todo. Con esa palabra es la que nos enseña, la que nos da a través de Jesucristo la noticia de la victoria, y a través de esa palabra el poder para en su voluntad perfecta, pues operar y obrar en el Espíritu todas las cosas que Dios quiere hacer a través nuestro. Entonces la palabra logos significa el verbo encarnado, el verbo emanado. Entonces esa palabra de autoridad es la que nuestro Señor Jesucristo está empleando para enseñar, la que la va a emplear también para sacar este demonio. Vamos a ver el 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y exclamaba a gran voz, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Bueno, pues déjeme decirle, amado hermano, que dentro de este contexto de este demonio, sí sabían quién era Jesús. Pero quiero leerles una acotación. Jesús veía al diablo como su adversario. Obviamente lo veía como un opositor, un rebelde, ¿no es cierto? En hebreo es Satán. Sí, Satán. Sí, y usted puede leer después Marcos 8:33, anótelo por ahí, Marcos 8:33. Y los demonios son sus secuaces. Marcos 3:22 al 30, son sus secuaces, anote por ahí Marcos 3:22 al 30. La manifestación de los demonios es algo lógico en el ministerio de Jesús,
Pues sin duda Satanás estaba consciente de que la presencia de Jesús era la marca del comienzo de su fin y se sentía amenazado. Ahí pueden notar Marcos 1:24. Eso sí, voy a leerles rapidito Marcos 1:24. La palabra de Dios dice así: Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, ya eso les leí rapidito en Marcos 1:24. Entonces, Satanás sabía que ya estaba cerca su fin, porque como Cristo vino al mundo, entonces cuando le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? O el santo, como en este caso de Israel, se acuerda que todos los títulos le decían a él. En otros dice Hijo de Dios Altísimo. Aquí le dice el Santo de Dios, el Mesías, el que es de la ofrenda perfecta. Porque cuando le dicen santo, es en el sentido de que sabe Satanás, de que Cristo vino a ser el perfecto sacrificio para que la ley que amados hermanos, estaba ahí para reconocer que sí, el hombre por sí solo no podía y que era pecador, pues para que se cumpliera la ley vino a morir en esa cruz. Y por eso Satanás empezó a desvirtuar el asunto de la cruz, evitando que él llegue a la cruz. Entonces cuando dice ahí que esto Satanás y sus secuaces estaban bien entendidos de lo que significaría o significa la venida de Cristo, la victoria sobre ellos se dio en los actos liberadores de Jesús como portador del reino de Dios. Sí, vamos a ver Marcos un ratito para analizar el tema de los demonios. Marcos 3, vamos a ver Marcos 3:22 en adelante. Marcos 3:22. La palabra de Dios dice en Marcos 3:22. Dice: Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado les hablaba en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá prevalecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo, está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Y usted puede ver el siguiente, ¿no es cierto? Y el 27 dice: al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte. ¿Qué significa? Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya viene, amados hermanos, para hacer esa obra de derribar las obras de Satanás y el poder que tenía Satanás, amados, de tenernos. Pero dice la palabra que Él nos liberó, nuestro Señor Jesucristo, y ya venció a Satanás. Entonces, dice, esta obra de Cristo llegó a su clímax en el evento de la cruz. Cuando ya en la cruz, ahí es tremendo, amados hermanos, porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo vence al pecado, a la muerte y a Satanás. Vamos a ver Juan 12:31. Acompáñenme a Juan 12:31, por favor. Juan 12:31. La palabra de Dios dice en Juan 12:31. Bendito sea el Señor y su palabra. Dice la palabra: más bien busquen su reino y estas cosas les serán. Estamos en, perdón, estoy en Lucas, es en Juan 12:31. Juan 12:31. La palabra dice en Juan 12:31. Vamos a ver. Desde el 30 dice: Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Veamos bien en Juan 12:31, ¿ya? Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, y ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, Satanás sabía que, como dice en Juan 12:31, que él iba a ser levantado en esa cruz para vencer a Satanás. Entonces, los demonios y Satanás sabían eso. Vamos a Colosenses 2:15. Vayan anotando, por favor, estos textos. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:15. Vamos a ver, por favor. Dice así:
También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Entonces, cuando estamos hablando de que en el contexto de este endemoniado, vamos a volver a nuestro texto, a Lucas 4, 31 al 33, ya habrá más tiempo para hablar acerca de los demonios. Vamos a dar, eso se ve en doctrina, ahí pueden ver con el hermano Byron, ya hemos de tener otros tiempos, ¿sí? Vamos a ir nuevamente a nuestro texto en Lucas 4. Entonces miren cómo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, como la palabra eterna, el Logos, y también para el poder y la autoridad para echar afuera demonios y reprenderlos. Miren lo que dice. Entonces, dice en el 34, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Cuando dice, has venido para destruirnos, significa que yo sabía muy bien, Satanás y sus secuaces, que sus tiempos estaban contados. Así es, amados hermanos. Por eso con la autoridad de la palabra y por el Espíritu podemos vencer a Satanás. ¿Cómo? Como Jesucristo lo hizo. Toda tentación la venció con la palabra y el conocimiento de la misma. ¿Cómo? Efesios 6:10, que hemos hablado. Cuando dice la armadura, ¿cómo? Orando. ¿Cómo? Guardando esa palabra, orando todo el tiempo. Entonces nosotros podemos, amados hermanos, tener de parte de Dios esa fortaleza y esa autoridad para que nuestro Señor reprenda toda obra del maligno. Entonces dice, has venido para destruir, no sé quién eres, el Santo de Dios. Acompáñenme a Daniel 9:24. Daniel, el Santo de Dios, es el Mesías, es el que ostenta el poder. Vamos a ver, acompáñenme al profeta Daniel 9:24. Daniel, el profeta Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Cuando los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, el Santo, estaban diciendo que la obra de Cristo, como dice Daniel en la profecía, por ser perfecto en santidad y no haberse hallado pecado, Él va a entrar a esa como decir, ministración, esa obra de santificar el sacrificio, de ser el santo sacrificio y de llegar santo a ofrecer ese sacrificio. Entonces, sabían que les quedaba poco tiempo y por eso es que aún, Dios, déjenme decirles que aún quiso usar a Pedro, ¿no es cierto? Vamos a ver ese texto, apártate. ¿Se acuerdan de mí, Satanás? Cuando Pedro, vamos a ver, Mateo 16:23, acompáñame, porque aún entonces sabía que los demonios y Satanás, que ya estaban sus días contados, y inclusive el diablo no se queda tranquilo, no pudo con Jesús, pero va a usar a Pedro. Va a pretender usar a Pedro. Mateo 16:23 dice. Vamos desde el 22. Mateo 16:22 al 23 dice. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te sucede esto. Vamos un poco atrás en el 21. Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. La obra de Cristo. Pero miren lo que dice Pedro. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, la palabra reprender significa exhortarle, mire al Señor. Y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te acontezca esto. Entonces la respuesta de Jesús en Mateo 16:23 dice, quítate delante de mí, Satanás.
Eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, si ve usted, cuando dice quítate de mí, Satanás, está refiriéndose que lamentablemente Pedro está siendo usado por Satanás. ¿Mm? Está siendo usado por Satanás. Y por eso es que cuando dice tropiezo significa que quiere evitar, pero no pudo. Volviendo a Lucas 4, 30 y 35, la respuesta de Jesús ante la exclamación, burda de este demonio y secuaz de Satanás, cuando le dice, cállate. Wow, vamos a ver la palabra ahí. Vamos a Lucas 4:35. Vamos a Lucas 4:35. ¿Sí? Vamos a Lucas 4:35. La palabra de Dios dice en Lucas 4:35. Muy bien. Entonces, con autoridad le dice, ponte un bozal. Eso le está diciendo, cállate, ponte un bozal, enmudece. Viene la palabra fimo, que significa poner bozal, enmudecer, callar. O sea, significa que cierre su boca, muerda su lengua, se ponga un bozal y que no exteriorice nada, ningún tipo de ¿cómo se llama? De palabra. Y cuando dice sal de él, desde él, significa que estaba adentro, significa que escape, más vale, ¿sí? Que se aparte, que salga desde adentro hacia afuera, ¿sí? Que deje libre a esa persona. Entonces eso significa la palabra salir, de adentro hacia afuera. Por eso dice, cállate y de adentro hacia afuera sal. O sea, reprendido significa quédate mudo, tú no tienes autoridad ni por qué hablar. Y sal de él significa con poder, te ordeno que lo dejes. Entonces el demonio salió de él, derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. O sea, obviamente debe haber sido una experiencia para la persona poseída terrible, que sale y cae, ¿no es cierto? Me imagino que ese hombre del que salió el demonio, amados hermanos, se sintió libre. ¿Cómo hemos hablado? A veces hay que entender que los demonios no siempre, amados hermanos, mejor dicho, no siempre se puede pensar que las posesiones demoníacas o las enfermedades es por un espíritu inmundo. No siempre es así. Hay que saber discernirlo. Sin embargo, lo que sí es cierto que existe esta posesión de Satanás, este ángel caído, sus secuaces, pero sobre todo hay que entender que cuando una persona tiene lamentablemente este posesionamiento, pues obviamente hay que discernir y como hemos dicho hay que saber cómo hay que hacer este ministerio de la liberación demoníaca desde los demonios. Eso hemos de tratar por tiempo, no lo trato, lo vamos a ver quizás posteriormente, pero hay que tener cuidado, como yo le dije, que no hay que hacer así nomás, ¿sí? No hay que hacer así nomás. Entonces, ¿por qué? Porque porque hay veces que cuando la persona quiere hacerlo, pero no está preparada, no está en oración, no está pidiendo oración, ¿sí? Entonces, los demonios pues obviamente no van a salir, ¿sí? Necesitamos entonces buscar la forma, amados hermanos, de cuando existe una posesión demoníaca, buscar la manera de crear primero un cerco de oración, buscar la palabra de Dios, estar preparado en santidad. Porque
como vuelvo y repito, ya hemos de estudiar. Si una persona no está preparada, amados hermanos, es complicado, es difícil que después sucede que inclusive llega el demonio y más vale lo tumba a la persona que quiere hacer esa liberación. Mucho cuidado. Pero bueno, vamos a avanzar, eso lo estudiaremos posteriormente, quizás mañana. Vamos a ver si tenemos un tiempo para completar ese estudio. Por tiempo no les doy, podemos ir a todas las citas bíblicas, pero mañana topamos un poquito de esto que les estoy diciendo. Pero para ya terminar, cuando dice Jesús le reprendió y dice, cállate y sal de él, entonces el demonio salió de él, derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea, cuando están hablando de qué palabra es esta, están diciendo obviamente que la autoridad o esa palabra de autoridad, porque es solamente ellos estaban, dice, estupefactos, ¿no es cierto? Dice que la palabra es esta porque con autoridad y poder, entonces no solo es autoridad, sino con poder, ¿sí? Dunami, en el espíritu, la palabra dunami, poder, significa dunami, significa una fuerza, el poder en el espíritu, ¿sí? Potestad, potencia. Es como cuando Jesucristo, nuestro Señor, les dice a los apóstoles, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder. Ese poder significa que tiene todos los atributos y tiene toda la capacidad. Ahora, cuando Dios nos dijo eso a través de su Espíritu en Hechos 1:8, recibiréis poder, ese poder es en el Espíritu, no a la persona. Mucho cuidado, a veces dice, cuando recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu, piensa que le estaba dando el poder a sí mismo, a los apóstoles. No, era el Espíritu de poder. Entonces, en el Espíritu de poder es que hace este milagro, y por eso dice, ¿quién es esta persona que con autoridad, o qué palabra es esta? Esa palabra que con autoridad y poder manda, ordena a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama, entonces ahí cuando dice y su fama, recuerden que al final nuestro Señor Jesucristo no es que ostentaba esto de decir yo soy el que tengo el poder y empieza a hacer esos shows que hacen ahora a través de esos canales de televisión. Y estaba saliendo, entonces dice ahí, ¿no es cierto? Estaba regándose, digamos así, las experiencias que Jesús hacía, vivía o los milagros que hacía. Y desde adentro hacia afuera, dice, y en todo lugar alrededor, ellos iban contando. Y la gente se admiraba, se maravillaba. Entonces, amados, el asunto de todos los textos que vemos en cuanto a la liberación demoníaca, en cuanto a sanidad, de la liberación de demonios, sanidad, todo, nuestro Señor no estaba pensando en ir creando una fama de ello. Por eso es que criticamos un poquito acerca de los pastores que sacan las fotografías, no sé con qué intención muchos de ellos, pero los que salen ahí, que cada rato se los vea, no sé, no entiendo, pero hay otros que, como sobre todo esos conocidos pastores como Cash Luna, Benny Hinn, no sé si todavía por ahí están otros, ni los que yo conozco, les soy honesto, no me gusta estar todo el tiempo en el YouTube, me dedico más pues a estar en la palabra, a orar, pero los que yo antes tenía conocimiento, no sé cuáles son ahora, que son así, voy a revisarlo, pero ellos en cambio están ostentando este poder. Y no es así, amados hermanos. Como vemos, es la autoridad de Jesucristo en suma como Santo de Israel, como el Hijo de Dios Altísimo. Y vemos el ministerio de Satanás, la obra de Satanás queriendo derribar a la obra de Cristo. Por eso es que hay que tener cuidado en la iglesia, en nosotros mismos, de no dejar que Satanás, como hemos dicho, mande dardos. No puede entrar en nosotros, pero
Debemos impedir que los dardos lleguen a la mente y al corazón para destruir el ministerio de iglesias enteras. Satanás quiere hacerlo. A veces, obviamente, no digo que es solo él. Hay el libre albedrío la persona misma, si en su orgullo, en su vanidad quiere hacerlo. Pero déjeme decirle que Satanás está apuntando a que la iglesia caiga. Y quizás lo está usando como usó a Pedro. No, verá, por favor, hablo en general. Por favor, sin alusiones personales. Esto estoy estudiando el texto y hablando en general. Por favor, no se me malinterprete. El asunto es que sí, Satanás quiere derribar y usa personas para dividir las iglesias, para destruirlas. No debemos darle cabida y debemos buscar en oración la unidad, la fortaleza en el Espíritu. Y cuando vaya usted o conozca de alguien que tiene un espíritu demoníaco que no es creyente y que esté estorbado un creyente por espíritus demoníacos, pues llame a la iglesia, al pastor, y juntos hacer cadena de oración, preparar para cuando usted de pronto vaya a orar, esté ahí pues orando con fortaleza del Espíritu, con la autoridad del Señor, no suya, sino de Dios, y que reprenda, ¿sí? Entonces, cuando tenga una situación así, pero sobre todo, el poder que opera en nosotros es el poder de Dios, pero opera, no que nosotros no tenemos el poder, opera. Entonces hay que orar, hay que buscar en ese sentido también la guía de Dios. No lo haga por sí solo, pero busque cada día que ese poder sea operado en usted para que el enemigo pues derribar todas las acechanzas de él. Y ya sabe que él está perdido, entonces ahora va a querer hacer hasta cuando se cumpla, amados hermanos, los tiempos en cuanto a la consumación de esta historia de la salvación de parte de Jesucristo, y Satanás será lanzado en el lago de fuego y azufre todos sus secuaces, como dice en Apocalipsis 20. Bien, amados hermanos, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a dejar por ahora ahí el texto. Bueno, es muy impactante conocer cada día la palabra, pero sobre todo la enseñanza que tenemos. Jesucristo tiene poder. Nuestro Señor tiene el poder. Él es la palabra encarnada. Y ese poder que Él tiene, amados hermanos, es tan grande que no se puede comparar a nada. Pero Él no ostentó ese poder, pero lo hizo con ese poder para que sean las personas liberadas. Y yo considero que debemos orar mucho y agradecerle a Dios y pedirle que ese poder que tiene, esa palabra poderosa, pedirle para que orar por el alcohólico, el drogadicto, el que está en vicio, en fornicación, para que la gente salga de ese vicio, sea por que el demonio lo ató, o sea por sí mismo, pero tenemos que orar mucho. Mire, no dude de ello. Si usted duda, no va a pasar nada, pero usted y yo debemos confiar. Y como le he dicho, habla alguien que estaba, no sé, soy honesto, antes de que era cristiano, de haber entregado mi vida a Dios, pues en alcoholismo, en rebeldía. De pronto ahí, yo pienso que Satanás, pues, me zarandeaba y hacía de las suyas, porque como no era hijo de Dios, entonces atado a ese alcohol, a esa droga, algunas personas, bueno, yo más era el alcohol, no la droga, pero igual está mal, no es que digo que lo uno o lo otro, es lo mismo. Sin embargo, no entré a ese mundo de la droga, pero si el alcohol, igual el alcohol te mata, te va matando como la droga, pero también la rebeldía, los vicios. Y recuerdo que, perdón, amados hermanos, recuerdo que fue muy doloroso. Yo sentía que había, no sé si era mi mente, les soy honesto, había fuerzas extrañas alrededor de mí, muchas cosas. No sé si podría catalogarlo como que eran demonios, pero lo que puedo decir es que había eso. Puede ser Satanás que estaba estorbando o estaba ahí operando, pero le cuento que solamente con el poder de Dios uno se puede liberar. No hay nada más, no hay fuerza más que ese poder.
Y por eso confiamos en que las oraciones que tenemos, que hacemos, amados hermanos, aquí, es prácticamente con la fe que Dios nos ha dado. Sé que Dios, con las oraciones, sabemos que vamos a lograr que esas peticiones que hacemos con fe, Dios con su poderosa palabra lo haga. Amén. Sigamos adelante, digamos este día, entreguémoslo a Dios. Y gracias por el tiempo. Saludos a todos, Elvita Flor, Jenesita, Angelito, mi querido amigo. Y sigan estudiando esos textos que les voy dando, Daniel, capítulo 9, Deuteronomio, todos los textos que vamos dando. Sigan estudiando, sigan preparándose, amados hermanos, y orando mucho que en esta vigilia de oración para que el Papito Dios se glorifique. Vamos a dar gracias para terminar. Padre del cielo, gracias te doy por este tiempo, gracias por tu palabra, mi Dios, gracias y que tú hagas la obra en nuestra vida, Señor, que usted se glorifique, que esta palabra llegue al corazón, a la mente para poder ponerla por obra, confiados en que usted tiene el poder en su palabra para derribar las artimañas del enemigo, para liberar, Señor, al alcohólico, al drogadicto, para sanar, para restaurar. Pero como hemos dicho, Señor, no queremos buscar el milagro. Te buscamos a ti, Padre del cielo. Toma nuestras vidas, Señor. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, toma nuestra vida. Haz la obra en nosotros, Señor. Fortalece y saca todo lo que tengas que sacar, Señor. Y que nuestra vida en santidad te sirva, te honre, Señor. Y Padre, sabemos que tu poder es el que hará la obra en todas las peticiones que pedimos cada día y que nos presentemos delante de ti. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz, por habernos dado la libertad en Cristo Jesús, en ti, y de las artimañas de Satanás. Tú también, Señor, nos libras, porque Él quiere a toda costa desviarnos, Señor, y hacernos caer, pero nos cubrimos con tu sangre preciosa, con tu poderosa palabra y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Luchito. Dios me los bendiga grandemente. Besos y abrazos y hasta pronto. Chao, bendiciones.